Bien, la clase de hoy vamos a hacer un recuento, como les digo, de los elementos que hemos estado revisando. De la clase anterior les envié una pregunta sencilla sobre los medios de comunicación y las relaciones de poder en cuanto a las redes sociales. Vamos a revisar en ese punto esa pregunta. Vamos a iniciar recordando lo que estuvimos viendo, que es propiamente el tema de esta unidad, lo que estuvimos nosotros revisando. Los movimientos sociales y artísticos realmente como medios de cambio. Primero vimos la reivindicación de los movimientos de las mujeres y los indígenas. Entonces, comenzamos revisando lo que se refiere a feminismo. ¿Qué entendíamos directamente por feminismo? Era inicialmente esta lucha en pos de mejorar las condiciones de vida de la mujer. Estuvimos hablando de feminismo, tomando en consideración que puntualmente el feminismo busca equidad. ¿Y quién ha generado esta lucha o es la que procura, es la lucha de mujeres? Pero obviamente no se queda solo en esta perspectiva, sino es una lucha conjunta para llegar a la equidad. Se dio o se da dentro de siglo XIX y XX los inicios, donde se organizaron movimientos de carácter liberal en torno a la lucha de los derechos de las mujeres y todo este proceso que hemos nosotros visualizado. Dentro de esta consideración vimos otro punto relevante que está en nuestros países, en América Latina, muy relacionado con el movimiento feminista, el movimiento indígena. Dentro de los movimientos indígenas, estábamos hablando dentro de esta misma fecha, o dentro de estas fechas como los movimientos más importantes, sobre todo en el Ecuador en 1990, uno de los elementos más relevantes para hablar realmente de la lucha social de los grupos indígenas, donde revisamos a 3 líderes indígenas de las más importantes. Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, y a Rigoberta Menchú. ¿Qué recordamos puntualmente de Dolores Cacuango? Sabemos Cayambe, 1881, está dentro de estas fechas, hasta el 1920. Directamente, Dolores Cacuango creó la primera escuela bilingüe, es algo con lo que yo me quedo. Escuela bilingüe, la primera escuela bilingüe en Cayambe. Por si acaso, por si alguien no anotó, no tenía datos, no se olviden ir puntualizando estas perspectivas. A Tránsito Amaguaña también dentro de las perspectivas fue detenida en 2 ocasiones por su actividad política, estuvo muy ligada a las actividades políticas impulsadas Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña gracias a los movimientos comunistas en el Ecuador. Actividad política. Y sabemos que Rigoberta Menchú, Profe, dígame, dice García que le deje ingresar, por favor. claro, cuando le ve en la sala de espera no le ve. Pero gracias, Andrés. No, ya está aquí. Gracias, Andrés. Rigoberta Menchú. Dentro de esta consideración hay que tomar en cuenta a Rigoberta Menchú, aquella que partió a México y clamó el cese de la contrainsurgencia dirigida por los campesinos indígenas. Puntualmente, uno de los elementos importantes es la lucha por la paz. Era Premio Nobel de la Paz
No se olviden que es guatemalteca. Guatemala. Partió a México para poder luchar por la paz, para poder luchar por el cambio de perspectiva. Rigoberta Menchú no estaba a favor de la lucha de los campesinos. No estaba a favor ni del un lado ni del otro. Lo que quería es que exista paz. Generó una perspectiva de cambio y por eso ganó en 1992, por si acaso, el Premio Nobel a la Paz. Es una de las representantes más importantes y yo considero su perspectiva muy relevante porque centra el movimiento dentro de la educación, como una educación de cambio, una educación hacia la paz. Bien, eso sintetizando esta perspectiva del feminismo con relación a los movimientos indígenas en nuestros países. Vimos también la reivindicación de los movimientos ecologistas y el ecofeminismo. Sabemos que en el desarrollo propio de las sociedades industriales podemos puntualizar que desde la primera y segunda revolución industrial se da un cambio de perspectiva. ¿Cuál es este cambio? Viene a generarse sociedades con industrias que generan contaminación, agotamiento, destrucción de los recursos naturales, una influencia directa en el medio ambiente. Los ecologismos son movimientos, movimiento en general, movimiento, el cual tiene el mérito de haber introducido una forma distinta de concebir la realidad, en la cual hay una relación entre el ser humano más la naturaleza. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo veía el ser humano a la naturaleza? Aquí está el ser humano y acá la naturaleza. Previa a esta perspectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano obtiene recursos de la naturaleza y puede ir eliminándola. En cambio, en la perspectiva ecologista, cambia esa visión, la relación del ser humano con la naturaleza, para comprender que realmente el ser humano coexiste con la naturaleza. Por lo tanto, no puede destruir, tiene que ir relacionándose con la misma. El ecologismo no es una simple transposición de un análisis biológico, como veíamos, sino sobre todo constituye un espacio en el cual se reivindican cuestiones económicas, políticas, filosóficas, de criterios sobre todo, de pensar que el ser humano está por encima de los demás animales, de los demás elementos de la naturaleza. El ser humano debe coexistir. Bien, dentro de esta perspectiva también revisamos adicionalmente el ecofeminismo. Puntualizamos que este elemento del ecofeminismo se da en la década de 1970. El ecofeminismo, tanto el dominio sobre la mujer como la explotación de la naturaleza, han sido resultado de estructuras sociales conformadas por el patriarcado, dice el ecofeminismo. Entonces, tanto la mujer como la naturaleza se han determinado dentro de esta perspectiva de la dominación que surge, dominación, explotación general, surge por el patriarcado, conformada por el sistema
del patriarcado. El ecofeminismo no es solo la unión entre la ecología y el feminismo, sino principalmente la postura o la perspectiva principal de introducir esta visión, esta idea de la dominación como el eje fundamental. Ahora, ¿por qué vemos todo esto? ¿Por qué realizar este análisis? Si hemos estado hablando de revoluciones socialistas del siglo XX, que es propiamente histórico, de la Primera a la Segunda Guerra Mundial. Hemos estado hablando de la Gran Depresión, de la integración latinoamericana, de los modelos económicos de la Escuela de Chicago, marxistas, liberales. Hemos estado hablando de procesos de la Primera y Segunda Revolución Industrial. ¿Por qué hablar de estos temas? ¿Qué tiene que ver estos temas con lo demás? ¿Por qué revisar esto? ¿Porque está dentro del temario? ¿Porque le toca a tercero de bachillerato revisar eso? ¿Por qué razón? ¿Alguien alguna idea? ¿Por qué revisar esto? Y voy a poner el siguiente tema que estuvimos nosotros puntualizando, donde se desvía un poco al parecer esta perspectiva, pero va centrándonos en una idea fundamental. Vamos pensando, ¿por qué razón puntualizar estos temas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué ir viendo esta perspectiva? ¿Por qué no seguir viendo datos, por ejemplo, fechas históricas? ¿Por qué no continuar con las perspectivas que hemos puntualizado en otras clases? Si ustedes recuerdan, primero, segundo de bachillerato, es obviamente un análisis de los elementos puntuales y nosotros nos conocemos desde primero de bachillerato, entonces hemos ido puntualizando elementos desde un carácter reflexivo, pero con fechas. ¿Por qué hablar, por ejemplo, de este tema específico? ¿Por qué hablar del arte contemporáneo? Obviamente el arte contemporáneo crea conciencia, parte desde finales del siglo XIX. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué épocas estamos hablando? Alrededor de casi todo el proceso de la clase de historia en este curso de tercero de bachillerato. Estamos viendo principalmente siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX. Y puntualmente nos hemos centrado en el siglo XIX y en el siglo XX en estas últimas clases. ¿Por qué siglo XVIII? Porque la primera revolución industrial se está dando dentro de este proceso. Pero siglo XIX y siglo XX son los elementos más puntuales que hemos visto. Siglo XVIII me refiero a finales tal vez del siglo XVIII, ¿sí? No hemos visto mucho de los principios de esta perspectiva, pero algunas ideologías, algunas perspectivas comienzan a darse a finales de esta visión, sobre todo con la Revolución Francesa y todas estas consideraciones. Ahora, siglo XIX y siglo XX son elementos fundamentales. Eso es todo el proceso que hemos visto hasta el arte contemporáneo, finales del siglo XIX. Estuvimos viendo que principalmente la lucha de la reivindicación del feminismo ha sido siglo XIX, siglo XX. ¿Por qué topar estos temas? ¿Por qué cambia la perspectiva, sobre todo en el siglo XX? ¿Por qué hay un cambio de perspectiva y no hablar de hechos históricos, por ejemplo, de las grandes guerras que pueden haberse dado, la guerra del Golfo, la guerra de Vietnam? Los hemos nombrado y les vamos a seguir nombrando, pero ¿por qué dar este énfasis a estos elementos? ¿Por qué el arte? ¿Por qué el feminismo? ¿Por qué la reivindicación de los indígenas? ¿Por qué el arte popular como elemento histórico para entender nuestra propia realidad? Opiniones. No creo que la encuentren en su cuaderno, ya es una reflexión propia. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué hemos visto esto en historia? ¿Qué será? ¿Cuál será la idea? ¿Cuál será la idea? Ni idea. ¿Qué creen ustedes?
voy a puntualizar algo sobre el arte popular que espero que no lo hayan pasado por alto, pero que es sumamente importante. El arte popular, como una expresión del arte contemporáneo, ya no es una consideración de entender al arte solo para aquellos que pueden acceder al mismo, es decir, no es una consideración de élite, sino que es una expresión propia del ser humano que identifica su realidad. Volviendo a la pregunta, si vemos, por lo general, ¿qué entendemos nosotros por historia o por la clase de historia? Que nos van a dar fechas, nos vamos a aprender de memoria esas fechas, vamos a dar una evaluación y en la evaluación saldrán todas las fechas. Tienen que saber quién es la Triple Alianza, la Triple Entente. Obviamente que tenemos que saber algunos elementos, si no después asociamos la llegada de Cristóbal Colón al siglo XI, cosas así. Eso es evidente que tenemos que tener un claro contexto. ¿Pero para qué? Y sobre todo ustedes tercero de bachillerato, como jóvenes cerca de graduarse y de ir a la universidad, todo lo que ustedes aprenden tienen que relacionarlo. Y aquí la relación, por ejemplo, del arte popular con esta creación colectiva es relacionar también la perspectiva. ¿Por qué se introdujo de mejor manera el comunismo y el socialismo en América Latina? Porque los pueblos ya tenían una perspectiva comunitaria, ya tenían una visión de comunidad. Y el arte popular es una expresión de esa comunidad, de su realidad, de su contexto. Por lo tanto, cada uno de los elementos que vimos anteriormente, todos estos procesos, se van interrelacionando con la realidad en la cual viven los pueblos. Entonces es importante que ustedes vayan generando este análisis, sea de la corriente ideológica que sean. O sea, la postura que tengan no es la importante, sino el argumento que tengan detrás de esa postura ideológica. Si no hay argumentos, carece todo de sentido. Por lo tanto, el arte contemporáneo nos viene a mostrar justamente esto, que debemos ser críticos frente a la realidad. No criticones, no es que fea la realidad, no me ponen la nota que yo quiero, no puedo salir porque está el virus, qué tristeza. No, crítica, reflexiva, analítica, que debe guiar su pensamiento a un cambio, no a quejarnos por quejarnos. Finalmente, estuvimos nosotros relacionando esta perspectiva con los medios de comunicación. Teníamos en cuenta que los medios de comunicación, los que mayormente influencia han tenido a lo largo del tiempo y siguen teniendo, es por ejemplo el periódico, que ya está digitalizado, la radio y la televisión. Hay una imagen de la influencia tan fuerte de los medios de comunicación como la radio para el control de masas, que yo considero que es una de las perspectivas que debe analizarse nuevamente. ¿Hasta qué punto ustedes son libres cuando opinan? ¿Hasta qué punto realmente ustedes están tomando una decisión y no se dejan llevar por el medio? No solo ustedes, sino yo también, dentro de esa consideración, todos los seres humanos. ¿Y hasta qué punto es perjudicial y hasta qué punto es beneficioso? Dentro de esta consideración cerramos con la última forma de los medios de comunicación y las redes sociales. Y la pregunta directamente iba direccionada a esta perspectiva. Vamos a ver qué nos dicen sus compañeros frente a la pregunta, por si acaso. En general, la pregunta es pros y contras de las redes sociales, de los medios de comunicación para entenderlos de una forma más concisa. Vamos a ver, ¿quién quiere opinar? Chan, me toca entonces contarles yo mismo. A ver, vamos a ver qué nos dice. Veamos, Amy Cando. Vamos, ¿quién no tiene prendida la cámara primero? A ver, vamos viendo. Denme un segundo para ver su lista, si no, no han venido. Amy, ¿no está? Leslie, Chacha. Pros y contras. No, tampoco. Leslie, no. Amy, no. Luis, pros y contras. ¿De qué? De lo que les pedí la clase anterior, de las redes sociales.
Ventajas y desventajas es lo mismo. ¿Qué ventajas tiene y qué desventajas? Unita, nada más. Yo, Licen. Ya le doy paso, Nicole. Le agradezco mucho, pero vamos a ver los compañeros que no. Ya, Licen. ¿Le puedo decir? A ver, Amy ya vino. Vamos a ver. A ver, Démosle ya. paso a Amy y de ahí vamos, Luis, ¿ya? Vamos, Amy. Ya. Ok. Mejora la ventaja, la reputación y la confianza A ver, de la despacito, marca. despacito. La ventaja, ¿cuál es? Despacio. Vamos, Amy. Amy. ¿Qué pasó? Bueno, creo que hubo algún problema con su audio. Vamos después. Vamos, Luis. Vamos, señor Bonilla. Desde que se nos vaya la hora. A ver, Licen. Ay, pero- no, vale. Ya, Licen. No hay problema. Vamos a escucharle a Luis. Tranquilo. Tranquila, vamos con Luis. A ver, vamos, a Luis. ver, una ventaja y desventaja de qué era, dicen, de De las redes sociales. las redes sociales. Una ventaja puede ser que a veces se informa mejor. Y una desventaja es que hay así como que muchas patanadas, así dicen ya. Ya, bueno, está bien. Ahora, escriba eso, quite las palabras patanadas y póngale que hay muchos insultos, póngale, ¿ya? Y cuando se informa mejor, ¿a qué se refiere con se informa mejor? Puede ser que se llega a más personas. Anote, verá que ese era su trabajo, ese es el que van a subir a su portafolio. Si no pusieron, aquí estamos complementando. ¿Hecho? Vamos a ver, Nicole. Ya que por un lado se pierde la interacción del entorno social y sus familias y por el otro facilita la relación entre las personas, o sea, con una mejor comunicación. Ya, digamos con una más facilidad de acceso. ¿Por qué razón? Porque, mire, aquí estamos dentro de la clase, pero es difícil estarles preguntando a cada uno. Muchos de ustedes se distraen, se van, están en otras cuestiones, no están dentro de la clase. Y cuando les pregunto, ¿qué dicen? ¿Qué preguntó? Es normal dentro del proceso. Puede generar esos inconvenientes las redes sociales. Pero puedo yo llegar a ustedes en sus casas, sin la necesidad de que estemos en el colegio. Ese puede ser un pro, dentro de lo que dijo la compañera mismo, para ir sintetizando. Por favor, vayan corrigiendo o complementando. Si usted toma las ideas que estamos diciendo aquí, perfecto, no hay problema. Ese es su trabajo, pero por favor, ponga atención, porque si no, después es, ¿qué trabajo nos mandó? Pero yo sí no tengo. Estamos haciéndolo aquí, chicos. Simplemente lo que deben hacer es acabar, tomar la foto y le suben a su portafolio. Vamos a ver qué más nos dice. Ahora sí, Amy, veamos si funciona su audio. Préndale, diga. Ya, Licen. Ahí vamos, ya listo. Ya, una desventaja es que pierde la interacción con su entorno social y su familia. Y una ventaja genera comunicación e interacción entre los jóvenes. Ya vamos con otra desventaja, porque esa ya la nombramos. Otra. Ya. Se convierten en víctimas de virus y software dañados. Ya, bueno, podemos ser víctimas de gente que quiere aprovecharse por medio de estos medios tecnológicos para ganar dinero, para extorsionar, qué sé yo. Hay una serie de elementos, ¿sí? Podemos puntualizar eso como una consideración importante. Carlos, pros y contras. Misma pregunta, pros y contras de las redes sociales. Pros, tenemos mayor información más rápido, o sea, con una mejor velocidad. Y contras que poco a poco se va como que debilitando la escritura, dicen. Sí, puede ser. Sí.
En algunos países y en algunos sectores de los Estados Unidos, por ejemplo, en algunos otros países, están tan interconectados que al colegio van con tablets, con celulares, pero ya no saben escribir. Tienen que seguir un curso para escribir. Perdieron la capacidad de la escritura. Entonces sí se está perdiendo la capacidad de la escritura. Muy bien, Carlos. No se olvide puntualizar. Vamos con un último punto y mañana introducimos. ¿Por qué estoy cerrando con esto? Porque vamos a ver la tercera revolución industrial. Y la tercera revolución industrial parte de estos elementos electrónicos. Vamos a ver. ¿Alguien más voluntariamente? Opine. Dios mío, ¿por qué tengo que estarles diciendo usted opine, cualquiera, el que desee. El que crea que tenga algo más. No importa si está equivocado, pero de su punto de vista. Prenda su audio y comente. De lo que tenga, opine, de lo que haya puesto, de lo que haya encontrado en este momento en el internet, porque seguramente no traje el deber, pero me puse a ver en este momento para contestar, de lo que haya encontrado. Vamos, alguien más, y nos vamos, eso es todo, una persona más. Están ahí, pero con algunos les veo justo con el dedo en el audio, préndalo, no tenga miedo. Es un buen medio de ventas, un beneficio y un perjuicio. Los filtros de seguridad son fáciles de burlar. Ya, gracias. No existe sistema seguro. Yo les dije, por ahí yo ya vi a alguien que estaba ahí con el dedo en el audio. Préndalo, no tenga miedo, o sobre todo dígalo, para irnos más rápido. Ningún sistema es seguro, ninguno. No existe sistemas seguros. Por más encriptado que esté, nada es totalmente seguro. Pero la forma en la que utilizamos las redes depende de la seguridad. Es decir, no compartir, ya sabemos, información que sea relevante para nosotros. En cualquier medio de cualquier red social. Y no es solo claves ni nada por el estilo, sino es nuestra forma de vida. Es decir, no compartir dónde estoy, a dónde me voy, cuál es la calle que por lo general tomo. Esos errores llevan a consideraciones posteriores. No solo las claves nos pueden robar así seamos los más cuidadosos, pero en cambio si nosotros evidenciamos en las fotos, ustedes pueden ver, se dan cuenta dónde han estado, con quién están, dónde comúnmente salen, así que no publiquen todo lo que ven. Bien, jóvenes, nos vemos la siguiente clase. Voy a tomar lista y con eso cerramos.